Bueno, bienvenidos a esta conversación que convocamos desde la Universidad del Futuro. Les estaba comentando ahora que después de más de 150 podcasts hechos con muchos de los que están acá también, pues he decidido hacer como una pausa después del festival que tuvimos en Cachipá, en el Ecocirco. Allá estuvo Maín, que está por acá, y también Helen. Hicimos un encuentro para encontrarnos y compartir también nuestras experiencias. Y disfrutamos muy chévere de ese encuentro. Me parece muy interesante ir y venir entre lo digital y lo presencial. Me parece que hace parte de este proyecto de Universidad del Futuro. Y, y ahorita estoy muy interesado en hacer como una obra derivada de esas conversaciones, eh, a convertir como en una especie de tarot o de juego de cartas para, a través como de algunos arquetipos hacen parte de algunas de las personas que han participado, los convierto como en un juego de roles para seguir como conversando y ampliando como la imaginación política y colectiva. Entonces luego les comentaré un poquito de esa experiencia que estoy como trabajando. Por eso estaba un poco ausente en las conversaciones, pero estoy como en eso. Y bueno, pues el llamado de esta conversación es como, porque pues se está viviendo acá en el país y en el mundo un momento político bastante movido, muy intenso. Aquí en Colombia estamos a menos de 9 días de las elecciones y bueno, también sé que en Brasil tienen en octubre también elecciones presidenciales. En Perú también ahorita están en lo mismo. Y bueno, no solo hablar de esto, pero sí a partir de ahí para mirar un poco cómo estamos nosotros observando esta situación por la que está pasando el mundo. Y bueno, pues los invité a ustedes. Está Matza, Ednir, está Maín Suaza, está Roberto Palacios y Helen Mancera. Y bueno, mi nombre es Andrés Fonseca, entonces no, me parece muy chévere que hayan aceptado la invitación. Me alegra mucho pues la presencia de ustedes y bueno, así que me gustaría que comenzáramos un poquito a compartir un poco algunas aproximaciones iniciales de cómo ustedes están percibiendo qué es lo que está revelando esta coyuntura actual, especialmente electoral, sobre este estado también emocional y cultural de la sociedad, porque pensaba también que la política y estos momentos también son como una especie de fotografía de lo que somos y de lo que refleja un poco la psique colectiva de cómo, por dónde se está moviendo. Y bueno, para eso pues me gustaría que hiciéramos como una pequeña introducción general de cómo cada uno de ustedes está como observando, qué comprensiones han empezado ustedes a hacerse en este momento y que las compartamos para abrir esta conversación. Así que bienvenidos de nuevo aquí a esta conversa. Gracias por la invitación, Andrés. Quien quiera empezar, bienvenido sin tener que... Bueno, yo puedo empezar, me Dale. animo. Yo quiero solamente, ahora que estabas mencionando cómo podemos ir haciendo una lectura de coyuntura, pienso en las personas estudiantes de la Universidad Pedagógica, donde nosotros pues habitamos la mayoría del año, y pienso en jóvenes estudiantes, de esos que entran muy jóvenes ahora, es decir, entran 17 16 años, 20, 21, 22, están graduando algunas personas. Y cómo estos estudiantes que acá en Colombia, en la Universidad Pedagógica particularmente, pues por el carácter que tiene la universidad, pues vienen de unos lugares en particular, ¿no? Vienen de los barrios, vienen de municipios, son jóvenes, sin decir que sean jóvenes populares, pues también sí son jóvenes que, pues no son jóvenes que van a la Javeriana, no son jóvenes que van a los Andes, son jóvenes que pues han podido ingresar a la universidad. Sin embargo, ante ese lugar de una juventud que en Colombia hemos como navegado una narrativa desde hace unos 6 años de unas juventudes rebeldes, ¿no? De unas juventudes rebeldes, de unas juventudes que han salido a la calle y unas juventudes además que han sido las primeras en pagar los platos rotos de la desaparición, de los falsos positivos judiciales, bueno, y incluso el encarcelamiento ahora que con Andrés hemos estado en esas conversaciones.
eso es una narrativa, ¿no? Pero hay otra y es de jóvenes que están en ese grupo etario, pero que estoy acá como tratando de pensar en borrador, pero que pareciera que ese tipo de formación política que a veces daba la universidad pública, sin necesidad de ser parte de movimientos estudiantiles muy grandes o de organizaciones estudiantiles o sociales muy grandes o consolidadas, igualmente la universidad proporcionaba, el mismo ambiente universitario proporcionaba un lugar para pensar la relación con el país. Sin embargo, estoy viendo eh, una juventud, como dos lugares, esa juventud pues popular ha salido y demás, pero a la calle, pero veo también muy fuerte una juventud muy, como siempre, desconectada, pero además de eso, no quiero decir de ultraderecha como se ha dicho en otros lugares, pero sí. em, que pareciera que todo se tolera, ¿no? Que pareciera que cuando todo se tolera, pues no existe la posibilidad de pensar, por ejemplo, elementos como lo vincular, qué significa vincularse con el país, qué significa vincularse con otras personas, qué significa establecer, digamos, relaciones profundas con el mundo. Y veía muy preocupada gente joven haciendo chistes, bueno, de una manera pues muy como despreocupada, pero unos chistes que revelan pues unos lugares, como lo decías, Andresito, de una, pues una fotografía de país que le parece que es normal una figura como la que hoy tenemos en la candidatura, ¿no? Una candidatura y que le parece que es normal, además, y comparable, esos dos lugares de esas candidaturas que tenemos en Colombia actualmente, le parece además que son extremos comparables y recíprocos y extremos, digamos, simétricos. Y en ese parecer que es normal, pues lo que es normal, pues es decir, todo, como todo es normal, todo se tolera, todo se vale, pues estamos viendo estas juventudes que pues leen el país bajo una necesidad, digamos, de lo que propone una de las candidaturas, que ya sabemos muy bien cómo es la de Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces, ya para cerrar, solamente quiero como señalar en esa lectura de qué entendemos por juventudes, ¿no? Y cómo a la gente joven siempre se nos ha dicho que, digamos, se nos ha cargado como una carga tal vez histórica de responsabilidad y de las juventudes que efectivamente sí han, digamos, asumido su país desde unos lugares, digamos, de unas colectividades, pero también unas juventudes como las que estoy señalando, ¿no? Y que conviven que coexisten pues en esa misma narrativa de una juventud que se supone le importa lo que pasa, pero también de una juventud que es incapaz de establecer relaciones desde lo micro, hablábamos también, Andresito, desde lo micro, desde lo relacional, desde los vínculos profundos, desde los vínculos, bueno, todo lo que nos podemos pensar alrededor de las políticas relacionales, pero también alrededor de los vínculos con el barrio, con la vereda, con lo local, con lo nacional, con lo departamental, en términos pues de lo que está sucediendo en esas lecturas pues de país. Entonces, bueno, lo dejaría por allí. Así como muy a quemarropa de lo que nos preguntas, se me ocurre eso. Yo quiero decir algo. ¿Me están oyendo? Sí, imagín. Bueno, miren, pues yo tengo 77 años y en este momento estoy estupefacta, ansiosa, triste, desesperanzada, inmovilizada, porque veo que hace poco estaba leyendo un poema de una mujer polaca, Wisława, no recuerdo el apellido, y ella hablaba del odio, y ella hablaba del odio como el motor que estaba moviendo en este momento, como las acciones y las vidas de la especie humana, ¿cierto? Siempre teníamos esa esperanza de que era el amor, ¿cierto? Pero ahora es algo que me parece terrible,
que es todos contra todos, los de arriba contra los de abajo, los rojos contra los azules, los blancos contra los negros, los hombres contra las mujeres y viceversa, ¿cierto? Y en medio de una relación que me parece también muy dura, me parece muy sin salida. Y también recuerdo a Borges cuando dice que odiar al enemigo significa convertirse en un esclavo de ese odio, en un esclavo de su enemigo. Y entonces me pregunto cuál es esa mirada que hemos construido sobre el otro, ¿cierto? Que es algo que se ha notado mucho en la historia de Colombia, que nos ha acompañado en esa violencia, que es una violencia además que nosotros no hemos elaborado. Y entonces el otro, cualquier otro que amenace a ese pequeño grupito de nosotros, se convierte en algo que hay que eliminar y que se comience eliminando primero desde el lenguaje, pero el lenguaje conduce también al golpe. Entonces, ¿cuál sería el reto para poder transformar esa mirada sobre el otro? Porque pues nosotros no somos diferentes somos diferentes como para enriquecer la especie humana, pero en este momento la crisis es una crisis que nosotros la vemos a nivel nacional, pero si miramos a nivel internacional, lo que está pasando en Israel con Palestina, lo que está pasando con Líbano, con Irán, lo que está pasando en este momento, que es un indicador también que a mí me parece muy potente, es en el Mundial de Fútbol, ese desprecio y ese racismo tan evidente que hemos visto. Entonces tenemos una situación internacional, una situación planetaria complicada, eh, por unos cambios climáticos que arriesgan la vida de todo el mundo. Y en Colombia también, como estar en este momento en una situación donde alguien considera que cualquier insulto a él es insultar a Estados Unidos. Es decir, qué tipo como de esquizofrenia identitaria se está manejando para poder decir eso a alguien que está intentando llegar a la presidencia de Colombia. ¿Cierto? Entonces veo que las cosas están aquí en Colombia muy polarizadas y no veo como un camino, como unas propuestas claras para ver, bueno, entonces ahora nos vamos a seguir matando entre nosotros. Si gana uno, entonces el otro se vengaría. ¿Cierto? ¿Cómo va a ser la cosa? Es decir, veo que la situación es muy, pero muy dura. Y comencé diciéndoles mi edad. Las damas generalmente no dicen la edad, pero no creo que sea pues una dama. Pero es porque nunca y he estado como viviendo muy concienzudamente toda esta historia de Colombia y nunca habíamos estado en una situación tan, pero tan complicada. Y entonces dejo ahí. Gracias, Maín. Yo también había pensado un poquito eso del resentimiento y del odio, eh, como que mucho de eso se está capitalizando de formas muy acertadas también. Y me preguntaba yo también cuando un gobierno promete cosas y esas cosas no se cumplen, la ciudadanía puede quedar resentida al no ver que los cambios sucedieron. Y ese resentimiento que se va generando, pues va generando también la propensión a optar por liderazgos más fuertes que resuelvan de maneras más rápidas, express, mágicas, las cosas y las soluciones. Entonces, como que ese mismo resentimiento puede ser también el resorte que lleva también a que estos liderazgos fuertes empiecen a verse como a desearse. Incluso pienso yo, incluso pensando también en ese libro que tú publicaste, Roberto, de la ansiedad, como un escenario también de época muy importante, que también esa ansiedad también que estamos viviendo también vuelve más atractivo todo esta nueva
surgimiento de tiranos en el mundo, como que se vuelve como un terreno muy fértil para que eso sea más fácil capturar a la gente con ese tipo de emociones. Yo he estado también ahorita muy interesado de preguntarme por esas, cómo resuenan esas figuras de las emociones, leyendo un poco ese trabajo de esta socióloga israelí de Eva Ilú, que trabaja la vida emocional del populismo. Ella arranca hablando del miedo como una emoción que es legítima, dice ella, pero cuando se convierte en el principal organizador de la vida pública, eh, pues transforma la manera en que imaginamos la realidad, y la seguridad se vuelve como, ella habla de los estados securitistas, y cómo ese miedo se vuelve como un reflejo también, que ese miedo puede estar muy relacionado también con eso que tú hablabas en el libro de la ansiedad, porque pues es que la ansiedad es una suerte de miedo, pero es un miedo donde el objeto no es como tan claro, y hace que se mantenga más en la psique colectiva la ansiedad. Cuando uno tiene un miedo a algo más concreto, es más fácilmente uno afrontarlo, pero cuando realmente se apodera de la imaginación del imaginario colectivo, pues eso se vuelve más difícil de afrontarlo. No sé de pronto, Roberto, ¿qué te gustaría también, qué otros elementos de contexto podrías también quizás compartirnos alrededor de esto? Que veo que en tu texto también hablas un poco de la ira, de la indignación, y también hay unas críticas muy fuertes también a cómo gestionamos la ira y la indignación. Esa hace parte de una de las capacidades políticas que también sé que no están tampoco tan construidas, y valdría la pena también, si queremos aumentar las capacidades políticas, empezar a lidiar un poco con todas esas circunstancias eh, alienantes en las que nos encontramos, y cómo tramitarlas de maneras como más creativas, y no solamente que nos lleven de nuevo al ciclo vicioso del resentimiento, del odio, del miedo al otro, el asco, que es como una de las figuras que dice Eva Ilú, que es como una de las emociones más directas con el racismo. Bueno, me parece como que hay mucho que decir ahí respecto como a este estado, como se ven capitalizadas como las emociones por los gobernantes, y también por las redes digitales, que también creo para mí, otro elemento de coyuntura que quería poner. Creo que todo lo que pasa actualmente, que es muy sorprendente, se debe también mucho a lo que de pronto, Roberto, tú hablas, como que vivimos como en una realidad más simulada, como más se volvió todo más espectacularizante, y dejamos de tener eso que Helen hablaba de lo vincular, perdemos un poquito como de mundo. No sé cómo verías tú eso en esta coyuntura electoral, de lo que tú también en el texto planteas alrededor de la ira, de la indignación y eso. Hmm. Pues yo concuerdo con algunas de las cosas que se han dicho acá. Claro, estamos polarizados, sí, eso es evidente. Ahora, eso no es la primera vez que pasa en la historia ni de Colombia ni del mundo. Si uno echa para atrás y mira los debates del siglo XIX, de la República Liberal, los liberales radicales versus los conservadores, estaban polarizados. La diferencia es que nuestra polarización se presenta en un mundo en el cual ya no hay grandes sistemas de ideas operando en el trasfondo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos polarizados sin grandes ideologías funcionando tras bambalinas? Yo no es que esté haciendo una apología al regreso de las grandes ideologías, sino tú me preguntas, y la observación que yo hago es que esa polarización se da en ese contexto. ¿Cómo se presenta esa polarización? Entonces, claro, a ver, una cosa que uno tiene que entender: la derecha ya no es conservadora y la izquierda ya no es liberal. Eh, hablemos, podríamos hablar de ambos lados. De hecho, yo no creo ya que estemos divididos entre izquierda y derecha. La revista Prospect inglesa hace unos años hizo una muy interesante indagación en qué estamos divididos hoy, y ninguno de los pensadores, ninguna de las personas a nivel del mundo entero que entrevistaron decía: no, la izquierda y derecha ya no es nuestra polarización, son otras cosas, que puede que se disfrace de izquierda y derecha. Pero esa
que cuando estamos polarizados en torno no hay estos sistemas de creencias. ¿Cuáles son las ideas políticas de Iván Duque? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son las ideas políticas de Abelardo de la Espriella? Es que tenía ideas más claras Mussolini, pero no sabemos y no importa. ¿Qué pasa en ese panorama? Que lo que viene son las pequeñas explosiones, las pequeñas irrupciones. No sé, la gente de ultraderecha es experta, algo que en lo que era muy buena la gente de izquierda hace 50 años. Los fines del Estado no son la salud ni la educación, grita María Fernanda Cabal. ¡Pum! Una pequeña explosión. ¿Hay alguna tesis, explicación detrás? No hay, no hay. ¿Cómo hace un grupo de derecha, de ultraderecha, para atraer gente hoy? A través de la pequeña explosión, lo que yo llamo la adrenalina de la indignación. Tú me preguntabas ahora por las emociones que le están dando combustible a esta. Bueno, antes de que se me olvide, otra consecuencia de esa polarización es que el centro político no existe. Existe ampliamente un centro ideológico, pero dado que a lo que estamos jugando es esa pequeña declaración explosiva, esa pequeña estallido de indignación, pues el centro no tiene ningún lugar. O sea, ¿qué tuitero va a coger seguidores diciendo queremos reformas, pero las queremos a su debido momento? No, esto no vende. Vende más cuando un soldado viola a una niña campesina y sale María Fernanda Cabal a decir que eso fue un falso positivo. Vende más Paloma Valencia diciendo que hagamos un muro en el Cauca para dividir a los negros y a los indios de los blancos. Eso sí vende. Políticamente eso es redituable. Eso tiene esto cobra un precio político. Ahora, ¿qué entonces? Me preguntabas por las emociones. Claro, ustedes lo mencionaban ahora, el combustible de esto es el odio, pero como todo, hay que ir un paso más allá. ¿Qué tipo de odio? ¿Cómo se ha transformado el odio? Yo, uno de los temas que trabajo en el libro que tú mencionas, el de la ansiedad, es que nos hemos dedicado a odiar en abstracto. ¿Qué significa eso? Uno se sienta en su casa, puede que no conozcas a ningún petrista, ningún seguidor de Cepeda, pero Petro, hijo de puta, Petro malparido, Petro asqueroso. El otro probablemente no conoce ningún uribista, Uribe Paraco, Uribe, digamos, es un odio que está mediado por el hecho de no conocer o rara o difícilmente conocer a los que están en el otro bando. Es un odio en ese orden de ideas muy transmitido de palabra en palabra, no es un odio que se basa en que me hayan hecho nada. Bueno, a veces sí, pero la mayoría de la gente que está radicalizada dentro de la ciudad, por ejemplo, rara vez conocen a personas que están en el otro bando y demás. Ese odio hoy en día se ha convertido, ¿qué? En una teoría no articulada de la venganza. Y la venganza se manifiesta, claro, en un escenario político. Entonces queremos castigar al otro. ¿Por qué? Porque hay este odio abstracto. Realmente no sabemos, no nos importa cómo se va a articular esa venganza. Alguien la va a articular por mí, pero ciertamente se ha convertido en una de las emociones que se están jugando en este escenario. Matza, me gustaría escuchar también con qué resuenas en lo que venimos conversando para traerte aquí también a la conversación. Y lo que me impacta mucho es la sensación de que el impulso por la separación, por la división, está siendo más fuerte
que es la tendencia a la convergencia, al encuentro. Y lo que mueve la vida no es la competición, es la cooperación. Eso es la base de la constitución de la vida. Lynn Margulis ha descubierto eso cuando habló que en el origen de la vida está la cooperación en dos organismos diferentes que se hunden. El principio de la separación me parece que está muy colgado al modelo económico en que vivimos hoy, el capitalismo. El capitalismo nos divide, transforma todo en mercancías, separa, divide el hombre de la naturaleza, los seres humanos de los otros seres vivos. Y dentro de los seres humanos divide en naciones, son divisiones artificiales, porque en la realidad estamos todos unidos. Mi compañera de la misma edad que yo tiene la misma sensación, me siento que tiene la misma sensación que yo, que ese odio que es lo que vende, que es lo que mueve la economía, lo que vende el odio, la agresión. Eso es algo mortal. Y pienso que la forma de reacción contra eso es el arte. Por eso acredito mucho en la propuesta de la Universidad del Futuro, y en CECIP también acreditamos en eso, que la arte es el momento donde es posible encontrar nuestra humanidad común nuevamente. Pensa num grande concerto de rock, pensa nesses grandes eventos artísticos, onde pessoas de todos os matizes políticos, de todas as colores, se encontram. El arte y la alegría creo que son los grandes antídotos contra la división, el odio y esa ansiedad difusa de que Roberto habla, essa ansiedade que não é medo, pero é algo, esse desconforto, essa, essa ausência de comunicação, essa ausência de confiança en el otro y en la vida. Estamos viviendo en un tiempo de colapso climático. Eso es cierto. Y el colapso climático, el colapso de la economía basada en los combustibles fósiles, es también el colapso del capitalismo. Y en cuanto eso se colapsa, algo nuevo está brotando. Nosotros somos esse nuevo que brota silenciosamente, humildemente, en las canciones, en el amor, en las caminadas, en la capacidad de observar el nacer y el pôr del sol, de hablar con las plantas, con los animales, de hablar con una persona que no conocemos, sabiendo que esa persona que no conocemos es muy parecida con nosotros, que no hay diferencia entre las personas. Acredito en el lema anarquista, que es preciso proteger la alegría en ese momento, con todas las nuestras fuerzas, proteger la alegría y la indignación, la rabia, não sei como se diz em espanhol, em português é a raiva. Raiva? Em espanhol também, não sei.
enfim, organizar esse sentimento de indignação para que se possa ir a las praças juntos e pressionar por la vida, porque é do que se trata hoje. Temos que agora que lutar por la sobrevivência, não solamente da espécie humana, pero de todas as outras espécies que estão sobre a ameaça del colapso climático, do aumento da temperatura da Terra, de uma guerra nuclear e de tantas outras coisas. Confiar, porque nada é inevitável. Parece que estamos à beira do apocalipse, pero quem sabe que esse apocalipse não é nada mais do que uma revelação de algo que pode ser, que sabemos no íntimo de nosso coração que pode ser diferente, que uma outra civilização diferente dessa que está aí pode surgir de nossas humildes iniciativas de conversações, de arte, de amor, de coletividade, de encontros. É nesse que estamos agora em Brasil, que pensa, em Brasil estamos, a divisão que há em Brasil é, temos o candidato de aspas, de la izquierda, de los progresistas, que é o atual presidente, e temos o candidato que representa o império, é o candidato que representa a destruição de las bases de la existência em Brasil, porque querem derrubar a floresta amazônica, querem acabar com nossos biomas. Isso significa acabar com a água, acelerar o calentamento global. E é uma coisa tão absurda, porque quase metade da população brasileira quer votar por la muerte. Isso que me perturba. Como chegamos a esse nível de alienação? Que temos quase metade da população brasileira com a intenção de voto em uma proposta clara de morte. Sí. E como resistir a isso sem ódio, sem estigmatizar essas pessoas, pero tentando conectar-nos a elas como humanos, de humanos para humanos, Sí, con arte. sí, no, tú pones ahí una cosa muy importante de restituir esa humanidad común, esas cosas que nos conectan a todos más allá de las diferencias ideológicas y de qué papel ahí podría tener también la educación para desarmar ese lenguaje tan desde esas lógicas de lo que Carl Schmitt hablaba de la lógica del amigo y el enemigo como una de los ejemplos de cómo, y el estado de excepción, porque es que fácilmente caemos mucho en el discurso, incluso tanto desde la izquierda como en la derecha también he visto que se pueden caer en unas mismas figuras también de militarismo cognitivo o de formas de atacar que pueden incluso nutrir más hacia las derechas. Es como empezar a crear también un lenguaje y unas estructuras que realmente lleven a las personas a reconocer esa humanidad común, ese vínculo que nos hace, ¿cierto? Y cómo poder educarnos para poder hacer eso, ¿cierto? Más factible. Ahí me llama mucho la atención eso de cómo si ya las personas no votan únicamente solamente por propuestas, sino como lo que dice Roberto, de golpes adrenalínicos muy fuertes, emocionales, pues parte también yo creo que un gesto de resistencia es el arte, pero también es estos encuentros, poder no solamente quedar atrapados en estas burbujas de exceso de información, sino como invitar al encuentro, a la conversación,
porque yo creo que esa es una manera también de ejercer la política. A mí me parece que parte del esfuerzo también político nuestro es también empezar a mostrar otras formas de hacer política, porque a veces creemos o le damos mucha importancia a estos momentos y como a lo que pasa en el mientras tanto, como que se nos oculta un poco y me parece que eso es muy importante en la política, en las escenas que estamos haciendo, en los proyectos en los que nos comprometemos como con alegría y con riesgo. Esas cosas también hacen parte de la cultura política y eso también deberíamos empezar a darle un lugar importante en en la conversación pública, porque si no nos quedamos pensando que es una cuestión, le damos mucho peso a la democracia representativa. Y yo creo que si tenemos que hablar de una democracia más profunda, tendríamos que ver otras maneras también donde nuestra participación se puede ejercer en esas escenas en las que nosotros participamos. Yo creo para mí que eso es muy importante. Y recuerdo un poco, leyendo hace un poco, a un a un alcalde le habían dado como un premio importante porque logró disminuir la polarización y el odio. Creo que era un alcalde de Bélgica que y construyendo unos escenarios para el deporte, porque el deporte también puede ser una figura que puede restituir la humanidad común, que es mirar un poco como en todo nuestro periplo evolutivo, qué cosas llevan a esas conexiones. Y yo siento que en buena parte el deporte, el arte, la espiritualidad también creo que puede jugar un papel muy importante en este tránsito del capitalismo hacia otros espacios, como qué lugar va a tener esa relación como con lo sagrado y con la construcción de espacios para compartir eso de manera, yo creo que también sentía yo que parte de lo que tú llamas, Matza, como un ocaso del capitalismo, em, debe llevarnos a pensar qué cosas también hemos cortado, de las raíces que hacen parte de esto, de qué significa ser humano y y yo creo que una muy importante, y yo creo que si uno mira el canal de podcast que yo he venido haciendo, muchas de las personas tienen ahí algo que aportarle a esas formas de encuentros donde esa sacralidad y esa conexión con otras cosas que no son tan materialistas, que no son tan netamente productivas, sino que van por otro lado, yo creo que eso también ayudaría a restituir otras lógicas diferentes. Y eso también es política y eso también hace parte del trabajo que podríamos nosotros estar haciendo para no quedarnos como en una figura tan reducida de la política y por el otro lado también de cómo son los cambios sociales, porque a veces también el tener una comprensión poco sofisticada de cómo se transforma la cultura y la sociedad, pues al no tener esas comprensiones, pues caemos también en un lenguaje también que alimenta otra vez eso que estamos hablando, que son como los prejuicios, los sesgos y esa división. Entonces me parece chévere ¿qué significaría entonces educar el deseo en ese contexto, sabiendo que ya no es solamente lo racional lo que está moviendo, cómo nos podríamos vincular con eso sin caer en el adoctrinamiento, porque tampoco esa era una de las preguntas que yo traía para hoy, si quisiéramos también, o por donde quieran también, surcar. ¿Quién está hoy educando los deseos de los jóvenes actualmente? Y lo que decía Helen ahorita, cómo hacer deseable una sociedad más justa? Son de las preguntas que me pregunto yo que pueden ser importantes de tejer ahorita en esta conversación. Una cuestión vinculada a esa es cómo se cambia la energía que mueve nuestra sociedad. Porque piensa, la energía que mueve la economía es la energía de los combustibles fósiles. Somos movidos por una energía de la muerte. Son organismos muertos há millones de años ofrecen el petróleo y todos sus derivados, cuyo uso abusivo está calentando la tierra y haciéndonos, colocando en risco la biosfera. Pero de nada adianta mudar los combustibles, substituir los combustibles fósiles por otras formas de energía, si no se cambia la energía anímica, la energía
que mueven las personas. La energía que mueve las personas actualmente, la energía de la separación, de la competición, de la transformación de todo. Existe un pacto, una adherencia de las personas a la ideología del capitalismo que transforma todo en mercancía. Los medios de comunicación de masa educan para eso, para que todos vean los otros como herramientas, como herramientas para su propio placer. Todo puede ser usado para se conseguir placer o dinheiro ou coisas assim. Essa é uma energia mortal. Quando estamos, por exemplo, acá, hablando de entre pessoas que não se conhecem, pero estão acá de diferentes países, diferentes cantos do mesmo país, e intercambiando ideias, sem outra razão que o prazer da conversação, essa é outra energia que nos move. Quando estamos juntos para cantar, para bailar, para comer juntos, para construir algo juntos, é outra energia que nos move. Então, ampliar esses espaços de essa nova energia, creio que é urgente. É que minha companheira Ellen estava falando que os jovens não estão, a dificuldade de vincular-se, e creio que a primeira vinculação é vincular-se com seu próprio corpo, para entender que nosso corpo é parte da terra, que nossos átomos são milenares, que essa forma física que temos não é nada, que dentro de alguns anos vai dissolver-se em átomos que são eternos. Toda a nossa matéria, esse corpo, esse cabelo, vai converter-se em átomos que vieram das estrelas e vão volver para os rios, os ares, para todo. Temos que nos conectar com nosso próprio corpo e entender que nosso corpo é parte da Terra, do planeta, de onde surgiu a vida há 3 bilhões, 4 bilhões de anos. E somos parte dessa corrente vital. E creio que tenho acompanhado os trabalhos dos membros desse grupo da Universidade do Futuro e vejo que há muitas pessoas que estão fazendo isso. Por exemplo, quando se conectam diretamente à natureza, invitam as pessoas a ponerem seus pés sobre a terra, a sentirem o olor das horas, a pegar as coisas com as mãos. Isso nos falta muito. Perdemos a conexão com a madre que é Gaia. Gaia, o planeta vivo. Temos que retomar isso e ver que todas essas cisões são ilusões criadas por el capitalismo, pelo que Edgar Morin chamava de Homo Demens. Isso é o Homo Demens assumindo. Podemos resistir a isso. E não é lutando, não é usando a linguagem do ódio. Isso é como André estava dizendo, é cair na trampa do ódio e da separação. Nós não podemos cair nisso. Temos que amar, permanecer em nosso campo de força. Nosso campo de força qual é? A arte, o amor, a cooperação, o encontro, e amar os outros para esse campo de força. ¿Qué otras ideas se les ocurren a ustedes ahí alrededor de eso de los deseos? Me parece que, y del tiempo, ahí estás poniendo una coordenada importante.
qué estamos haciendo nosotros en nuestro tiempo y cómo a veces yo pienso que incluso en esas ideas de una renta básica universal, si no se acompañan también de espacios donde la gente también pueda organizar y coordinarse mejor, pues va a ser muy difícil que podíamos tener una visión pues fragmentada de que, bueno, si la gente tuviera más tiempo para esas cosas, eso de una manera natural surgiría o qué cosas se pueden estimular para que realmente podamos hacer un uso de nuestro tiempo y de nuestra energía. Hace poquito leía yo un libro que se llamaba así, Time Energy, y hablaba un poco de eso. Lo había escrito una persona que también como yo tiene un espacio de reunir gente a conversar en internet. Y él hablaba de algo muy interesante. Él decía como que la falta de tiempo o el desperdicio de la energía pues hacen que pensar en una transformación cultural pues sea más difícil y entonces él apelaba mucho a volver otra vez a recuperar y a ser como soberanos en eso es algo que podríamos estar dándonos como lugares para que esa vitalidad pueda surgir. E incluso también en el texto de Roberto también habla un poco de la atención. Me gustaría también ahorita de pronto hablar un poco de eso porque según este filósofo Alexander Barrel habla de que estamos pasando de un momento del capitalismo al atencionalismo, donde ya no es el capital como tal el que está sosteniendo un poco la economía, sino que parece ser que es la atención de nosotros la que se convierte como en el material para, para crear riqueza. Pero por el otro lado, eh, volver otra vez a recuperar esa tensión es un ejercicio también político, también podría uno pensarlo, como volver a tener una soberanía y una manera de no dejar, porque es que estamos, en la sociedad tiene muchos estímulos el capitalismo, sobre todo para que las otras cosas que está llamando Matza se vuelvan más difíciles de hacer, porque la gente está acostumbrada como a las cosas que están muy regladas, a un contrato social, a que se pueda coordinar más fácilmente si está el dinero de por medio. Pero entonces yo me pregunto cómo empezar a coordinar la sociedad a través de las ideas y no a través del dinero. Cómo coordinar la sociedad socialmente y educativamente, plantear un modelo que nos permita organizarnos para poder empezar a crear otras maneras de valorar pues la riqueza que está distribuida como en la sociedad, pero que ya no tan centrada en los valores como que tú estabas llamando la competencia, el dinero, sino como poner otra estructura incluso de valores para esa construcción, porque de nada estamos haciendo si volvemos a meter en las cosas que están queriendo como transformaciones, volver otra vez a corromperlas con las mismas dinámicas que vemos que no son como tan potentes, no sé. Pensaba yo en eso de la atención y porque está muy relacionado. Para mí tener voluntad es tener tiempo y tener energía. La voluntad está ligada a esa riqueza, pero si yo eso empieza a decrecer, eh, perdemos ahí muy buena parte de lo que se puede realmente hacer y lo que puede animar este tipo de proyectos. Es como tener un poco más de tiempo y energía, porque claro, si yo tengo tiempo pero no la energía, pues no hago nada. Y si tengo energía y no tengo el tiempo, que es lo que pasa, pues tampoco siempre voy a estar como en deuda. Pero entonces me parece muy chévere poder reflexionar en ese tono respecto a la capacidad que podemos, pero como que eso no se puede pensar, lo que yo estoy diciendo de una manera individual, sino que sería una pregunta política. Esas cuestiones no deberían solamente que cada persona resuelva en su individualidad estas cosas, sino que poder empezar a crear las maneras para que sea una cuestión colectiva y no solamente de quién lo pueda o no lo pueda hacer, sino como impulsar un poco más eso en la sociedad. No sé, se me venía esa reflexión, no sé quién quiera seguir ahí tejiendo alguna reflexión al respecto. Mm. A ver, yo, Yo, sí, por favor. no, dale, dale, fresco. No, a ver, yo soy no muy optimista con respecto a las posibilidades por lo menos de la educación tradicional. Eh, yo, Uno de los grandes, ustedes han hablado de estar unidos, de tener unos puntos de convergencia, pero en cierta medida de lo que carecemos hoy es de una noción de un bien común público. De lo que carecemos es de una noción de comunidad. Eso es lo que hemos perdido.
Y yo no tengo la respuesta. ¿Cómo se reconstruye comunidad? Algunos de ustedes decían a través del arte, no sé qué. No, no lo sé. Realmente no estoy diciendo ni sí ni no, no lo sé. Pero la cuestión es que al no tener comunidad, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes miran hace 80 años, eh, el, 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 eh, 1984 de Orwell, que fue escrito en 1949. Orwell, había una gran angustia que la esfera pública de la vida engullera la esfera privada. Pues lo que ha venido a pasar es exactamente lo contrario, la esfera privada, la que se ha tomado la esfera pública, y esa esfera pública lo que está compuesta es de una cantidad de pequeños intereses privados. El otro día fui a la conferencia hace unas semanas de una escritora aquí bogotana que vive en México, y ella decía, no, pues que lo privado es público, pero lo público no es privado. Esto es muy difícil de construir un sentido de comunidad y de pertenencia. Y cuando en torno a una cantidad de pequeños microintereses privados, 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 privados. ¿De dónde viene esto? Tiene una historia muy larga. Si uno mira desde los 70, ya las posibilidades de redención no venían a través de la política. Ya desde el 70, el fenómeno del New Age, el fenómeno de la psicodelia, eran formas privadas, puramente privadas de redención. Y nosotros tenemos exactamente esto también. Y claro que es a través de nuestras interacciones digitales. Esa interacción digital es una forma en la que yo encuentro sentido, encuentro a veces a otros, o eso creo, pero no hay esta interacción de base común. Esto hace muy difícil, por ejemplo, el diálogo. Si uno mira qué era lo que estaba haciendo Sócrates en Atenas. El diálogo socrático muy bonito, y Martha Nussbaum dice, no, pues que es clave para la democracia hoy. Sí, pero la pregunta es cómo lo volvemos a lograr. Porque ese diálogo presuponía una cosa. Sócrates andaba, si ustedes miran los diálogos socráticos, andaba por ahí haciendo preguntas impertinentes en Atenas. Y, y no era un juego, era un intento de encontrar un término común de entendimiento para ascender en la comprensión de un concepto. Y esto presupone una cosa, que había términos comunes de entendimiento, pero lo que estamos perdiendo son términos comunes de entendimiento. ¿Por qué? No solo por la maldad inherente humana, no, porque estamos inmersos en nuestras propias redes. Estas redes crean la ilusión de que estamos conectados. Sí, estamos conectados, pero estar conectado no es estar vinculado. Entonces, la gran pregunta que tú haces, Andrés, con respecto a la educación, ¿qué lugar debe jugar la educación? Es en cierta medida volver a construir una noción de comunidad. Claro, ¿cómo? Es una gran pregunta. Estamos habitando, tú hablabas de la atención. ¿Dónde está nuestra atención? Está en esta realidad de segundo orden que hemos construido en la red, y ahí es donde estamos habitando. Ahí es donde estamos viendo, ahí es donde están nuestros intereses, ahí es donde está nuestra mirada. Y claro, cuando esto es así, los demás se vuelven una especie de abstracción. ¿Ustedes creen que el ministro de Hacienda, cuando era Cárdenas, sabía cuánto valía un huevo en una tienda? Por supuesto que no. En la vida de los colombianos. A ver, es que de entre nuestros mandatarios políticos y mucha gente que vive en la ciudad, la vida de un colombiano es ir a pefiar un caldo Maggi en la tienda para hacer arroz para el almuerzo. La vida de los demás se nos volvió una abstracción que no sabemos conmensurar. Yo lo estoy diciendo tontamente porque cómo hacerlo no lo sé, pero necesitamos volver
a convertir al otro en una especie de realidad. Si yo tuviera que definir el presente, sería la ausencia del otro. Eso es nuestro presente, la ausencia del otro. ¿Cómo convertir al otro en una realidad con la cual intercambio, la cual veo, la cual... y como reitero, pues no debería ni mencionarlo porque no sé qué esquema educativo volvería a traer al otro a la presencia. Yo realmente creo que es muy difícil en el camino que vamos volver a propiciar ese sentido de comunidad. Yo quería, ahorita en estas dos últimas intervenciones, precisamente pensando en qué es una comunidad, ¿no? Qué es no lo comunitario, sino que es una comunidad. La comunidad, la palabra comunidad es una palabra polisémica, es una palabra que tiene muchos significados, es una palabra que nos lleva a pensar un grupo de gente que comparte una identidad particular, una comunidad como un territorio común, un pedazo de tierra común, una comunidad pensando en formas de organización social, una comunidad como la categoría política grande, una comunidad, es decir, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces en estos múltiples significados que puede tener la comunidad y lo comunitario aún más. Incluso hablamos de comunidades digitales que no son, es decir, que bajo este lugar de lo vincular, pues no son comunidades, realmente. Entonces, pues bueno, pensando en esa definición, o no, sin tratar de pretender agarrar el concepto en sí, ni tratar de, digamos, definirlo de una manera, digamos, totalmente delimitada, lo que quiero decir es que sí vale la pena, pues, en esa multiplicidad de significados que tiene para todas las personas y en en campos disciplinares, pues yo creo que en esa, como en ese lugar de recuperar el sentido de esa casa común, ¿no? De la que tanto se habla en las comunidades, digamos, ancestrales y demás. A mí sí me parece que es valioso problematizar esas dotes o esas, digamos, lugares salvíficos que ha tenido, que se le ha atribuido a lo artístico, a los gestos artísticos y también a la educación. Por un lado, me interpela pensar que digamos, personas en un mismo espacio, por el solo hecho de compartir un espacio, digamos, un mismo lugar, un espacio compartido de música en vivo, me cuesta, digamos, entender cuáles son las características de lo comunitario, de lo común que están allí. Es decir, que puedan resonar, todas las personas resonar en términos físicos, ¿no? De las ondas sonoras que tocan a la vez a todas las personas digamos, concreto del cuerpo de las personas y las ondas las ondas sonoras. Pero bueno, quiero decir, eso es un tipo de vínculo que tal vez podría tener una característica débil, pensando que esas personas, pues, es decir, qué profundidad en eso vincular tienen. ¿M? ¿Qué características de eso compartido hacen que esos vínculos sean de un tipo de calidad o de un tipo de cualidad más bien, que permita que esas causas y esas condiciones para que se dé lo común aparezcan allí? Solamente como por ponerlo en tensión, y realmente no sé si los espacios masivos culturales por sí solos o únicamente desde ese lugar le puedan apuntar a pensar o a vivir lo común, ¿no? A ponerlo allí en práctica. Y es por eso que pienso en las disciplinas artísticas o digamos, el lugar que ha ocupado la educación artística. eh, Canonizada que, digamos, perpetúa ciertos tipos de modos de entender el mundo,
que vemos en la educación musical, que vemos en la educación visual, que vemos en la educación corporal, es decir, los subsectores de lo artístico, que en sus propias pedagogías también se multiplica ese sentido de lo no común, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que yo creo, pensando en en únicas respuestas y únicas recetas, que no sé si esa sea la manera de encontrar unos caminos, pero sí creo que pensar en lo pedagógico que no está anclado a lo educativo, porque lo educativo para mí tiene pues un centro en en las institucionalidades y en la institución educativa, sea alternativa o no lo sea, pero sí que la pedagogía eh, que nos digamos, los mismos sistemas económicos, políticos y las ideologías que tienen detrás, pues sí que son pedagogías, aunque no haya un escenario, digamos, de enseñanza, una aula, un espacio compartido donde haya alguien que esté, digamos, dinamizando un grupo, o quiero decir que sí que existe pedagogía y que sí que existen maneras en que empezamos a aprender el mundo que no tienen que ver con lo educativo, pero que sí, que en su raíz siguen siendo pedagógicos. Quiero decir, pensemos en un ejemplo que tiene que ver con la gente cuando escucha una canción. La gente cuando escucha una canción, acá en Colombia, por ejemplo, hasta hace unos 20 30 años, escuchamos un tipo de música y pensamos que ese tipo de música está asociada a un territorio. Pensemos en las músicas del Pacífico, las músicas de las costas, sistemas sonoros de las costas o del Pacífico, pero sabemos que en un momento ese lugar de unas entidades particulares que hacían parte de unos territorios en los cuales nacían unas músicas y unas prácticas musicales, se internacionalizan por esto de la neoliberalización del consumo cultural. Quiero decir, ya la gente escuchaba estas músicas y las atribuía al menos de manera parcializada a un territorio, pero antes no, antes eran unas como cosas que no hacían parte de la escucha. Quiero decir, todo esto no pasa porque nadie le enseña a una persona ni se sienten en un lugar a aprenderlo, sino que el mismo mercado, las mismas dinámicas de consumo, las mismas, digamos, lugares neoliberales de la industria musical hacen que la gente ya atribuya esto a unos territorios, pero se desterritorializa porque ya son músicas del mundo, ¿no? Con este ejemplo quiero decir que en esta como manera de ir encontrando soluciones, entre comillas, pensando que esa palabra tal vez pueda también tener unas cargas que no son tan interesantes, pues si hay unos caminos que se han trazado, si hay experiencias y con lo que Andrés ha venido haciendo con la Universidad del Futuro y con los encuentros digamos, este espacio propicia, vemos que ya existen caminos y ya existen experiencias que no son tan desesperanzadoras. Y yo ahí quisiera como que lo pongamos sobre la mesa en recordar todos esos escenarios en donde vimos que algo hace clic en estas relacionalidades, algo hace clic. Quiero decir, más que preguntarnos qué soluciones hay o qué alternativas, sin decir que no haya que seguírselo preguntando, lo que quiero decir es que si uno camina sobre esos pasos ya trazados, milenarios incluso, podemos encontrar unos aprendizajes que ya han sido instalados y que por algunas razones, pues aún no son comunes, ¿no? Aún no hacen parte como de unos lugares comunes de las pedagogías y de los espacios educativos que, digamos, llevan adelante esas pedagogías que busquen recuperar precisamente eso. Y ya para cerrar, yo solamente quiero señalar que pensar lo común y que pensar la comunidad es una, digamos, mm, un horizonte, más bien un horizonte que en sí mismo es un horizonte débil, frágil, eh, muy débil.
porque como ya lo hemos venido recogiendo en esta conversación, los sistemas económicos neoliberales, capitalistas, todo aquello, sus ideologías detrás, no nos enseñan eso. Nadie es, otra vez, no hay unas pedagogías que vayan hacia ese lugar, todo lo contrario, esas pedagogías de lo neoliberal, de lo capitalista, nos enseña a un modo de comportarnos, a un modo de ser con otras personas. Entonces, pensar lo común en sí mismo es frágil en tanto toda la manera en que entendemos el relacionamiento con las otras personas va hacia el lugar contrario. Quiero decir, pues cómo nos organizamos, precisamente ahí está digamos, la gran, el gran horizonte de moverse, porque no tenemos unas respuestas. Y tal vez buscar respuestas no sea recetas, respuestas, calcas, no sea la manera de hacernos esas preguntas. Entonces, claro, solamente es algo que he venido pensando y es en esos lugares de autoorganización colectiva, en los cuales hay muchas experiencias muy Mm. valiosas, pero sigue siendo una gran dificultad de este tiempo asociarse con otras personas, juntarse con otras personas y hacer cosas con otras personas, sea sostenido o sea disipado, o sea, digamos, más espontáneo, como un poco es lo que hace la Universidad del Futuro. Mm. Em, y en ese mismo sentido, pues cualquier proceso, experiencia, lugar pedagógico, mediación, que no sea necesariamente desde lo educativo, pero sí desde lo pedagógico, es frágil. Y esa fragilidad hay que cuidarla. Sí, yo estaba pensando que parte de la esperanza está en poder uno sostener ese deseo en el tiempo con otros, sin depender que lo que uno está haciendo lo está proyectando como a cosas muy concretas, sino mantener como una cosa de más largo aliento, porque yo la Universidad del Futuro cuando empezaba como a imaginarla no era algo como lo que replicar lo que ya vemos en la universidad, sino como cómo establecer con otras personas en diferentes partes del mundo espacios para aprender, para colaborar y para divertirse juntos. Eso era como en el fondo lo que yo intentaba, porque pues yo creo que eso trae alegría en uno encontrarse con lo otro y poder como que aportar a la construcción de una escena. Y para hacer esa escena me tocó que recordar las escenas comunales de las que yo venía. Y era el ejercicio también que les comentaba al inicio que estaba yo haciendo en mi didactobiografía. Era como también reescribir la historia de esos espacios que para mí habían sido nutritivos en mi propio aprendizaje. Y ahí uno encuentra en esas experiencias de esa reconstrucción personal elementos muy importantes de aquellos conectores humanos profundos y de cosas que lo hicieron a uno realmente tejer lo común. No, para hablar del futuro habría que hacer esa exploración cada uno de nosotros y fue una de las preguntas que yo también en los conversatorios impulsaba como la primera pregunta, ¿desde qué ambientes o desde qué comunidades has venido tú aprendiendo? Hacer esa conciencia, porque cuando tú te pones a ver cuando yo hacía esa sistematización me daba cuenta de que esa historia todavía no se había ni siquiera contado. Hay un rompimiento intergeneracional de esos elementos que las personas van viviendo y eso se va quedando como en el olvido. Lo digo yo pues de los espacios en Manizales en los que yo participé. Muchos espacios que se hicieron, pero no hay como como la gente tiene que salir de la ciudad a conseguir trabajos por fuera. Parece que hay una ruptura de la memoria intergeneracional de esos espacios de autoorganización colectiva. Entonces, como que hacerlo y hacerlo me parece que hace parte de un ejercicio importante porque no es algo como que uno se esté inventando algo nuevo, sino que hay muchos ya elementos que están es ahí y ver qué es lo que le ha permitido resonar uno con los otros, que cuáles son los elementos que tienen esas aulas y me parece como algo importante. Pero yo creo que otra de las figuras importantes, y creo que también Roberto lo planteaba en el libro, eso es la inmediatez. Cómo empezar a cambiar esos relatos de la inmediatez por otras cosas que se puedan sostener más tranquilamente, sin el desespero, sin el afán de lo que tiene toda la academia, que son como las certificaciones, los puntos y una máquina de estímulos que no es buena para la misma academia, que la hace también peligrosa. Entonces, como esos espacios educativos alternativos descentralizados pueden tener una figura muy importante en dos cosas que yo siento que también hace parte que esa memoria del deseo y del aclarar el deseo propio se vuelva más difícil y es que no tenemos una conexión
con esas historias de nuestros linajes educativos de los que venimos y recordar eso a mí me parece como un gesto importante para cualquier persona que quiera o desee participar en un espacio educativo, hacerse conciencia de eso. Es algo como importante. No sé, pensaba eso del deseo y cómo no dejarlo atrapar para poder porque el capitalismo tiene, nos dicen, mire, acá pueden ustedes comprar o miren, acá ustedes pueden tener una comunidad. ¿Cómo crear una comunidad también para que no se convierta en una secta? Que también es otra de las cosas que yo veo que también en mi reflexión en términos de las comunidades, a veces veo que hay muchos problemas cuando una comunidad se genera alrededor de una identidad muy fuerte que la vuelve también muy cae otra vez en lo que Roberto ahorita hablaba de una nueva abstracción y empieza a tener una adentro y una afuera muy radical y empieza a tener unas ideas que ya tienen las verdades, una superioridad moral y entonces crear unas comunidades donde no sean esos son los impulsos que muevan a las personas, sino como unas comunidades donde no, que no, ese deseo de pertenencia y de identidad no sea como lo primero, porque yo creo que mucha gente se organiza sin quererlo inconscientemente, es como para fortalecer, como para tener un ancla de seguridad mínima frente a las inclemencias del futuro. No sé, estaba pensando como en eso. No sé, Marta, Yo, qué. Ah, dale, Roberto. yo quería muy brevemente, porque ya los tengo que dejar. eh, a las 7:30 tengo otra cuestión. Pero esto que mencionas de la inmediatez sí que me parece un elemento a reflexionar en en la política y en la contienda política que estamos viviendo, no solo en Colombia. ¿Eh? Decía Ricardo Silva, el escritor, que Colombia es un país que le cuesta trabajo creer que queda en el mundo. Sí, no, pues es que estos problemas no solo son acá, Mm, esto es en cierta medida en el mundo entero, pero la inmediatez de ni siquiera son propuestas en un sentido estricto, sino casi que de vociferaciones. Sí, tenemos, qué sé yo, tenemos un problema de desorden, pues, la gente está saliendo a manifestar, échenles bala, ya, o sea, no nos pongamos con ningún tipo de mediación de nada, échenles bala, ya, salgan y rociemos de metralla. Eh, no, es que hay gente que trató de defraudar, hay que fusilarlos. Una radicalidad de la inmediatez de nuestras soluciones, mm, que yo debo confesar que no entiendo del todo. Hay como una cierta saciedad y cierto cansancio de un grupo de personas con las soluciones mediadas, pensadas, como si hubieran, como no son temas fáciles, hemos confundido esta falta, entre comillas, de solución de estos grandes problemas con esta inmediatez. Entonces, demos la solución más radical, la más brutal. Esto ha demostrado no funciona. Entonces, mm, las propuestas de volver a la guerra, por ejemplo. mm, Esto, por Dios, eh, de- hemos tenido guerra en Colombia hace es que no son 65 años, mm, son más de 100 años. Y si nos vamos para atrás, pues incluso más. Pero si hacemos referencia por lo menos al tiempo que yo recuerdo, los 80, 90, y después con los gobiernos de Uribe, mm, incluso allí con una gran partida presupuestal para la guerra. La guerra en realidad no terminó. Hoy tenemos más de 93 grupos paramilitares. La última vez que miré eran 93, ya deben ir mucho más, entre BACRIM y distintos grupos y demás. Y esto es sin contar las disidencias mm, de las FARC y de otros grupos. Por Dios, a la guerra no funciona. Tener un candidato que propone volver a la guerra es que es increíble, pero es la solución inmediata, rápido. la solución rápida, y una cantidad de gente dice, no nos pongamos con bobadas, no nos pongamos con miramientos de ninguna categoría, la solución rápida y radical. Mm.
Y no sé con la inteligencia artificial qué tanto esa inmediatez y de la facilidad también se vea también relacionada o que podamos tener también como entornos donde estemos con eso, con esa automatización y con esa inmediatez, pero también espacios donde resguardemos la privacidad, el pensamiento lento, profundo, la filosofía, las cosas como más hacia el arte o hacia el ocio, hacia cosas que realmente alimenten el alma y no solamente alimenten cosas exteriores y que dependan de quienes me siguen o si tengo fama, bajar un poco toda esa ansiedad también frente a los sistemas de reconocimiento y empezar a poner otra escala de valores que también pensar a pensar en una fama comunitaria, como a veces pasa en algunas comunidades que el líder espiritual lo sostiene toda una tribu y una gente y no está solito, empezar a cambiar los sistemas de recompensas me parece que es uno de los juegos que el capitalismo hace muy bien, eso es lo que yo digo, como que son sistemas de recompensas que nos hacen entrar en unos juegos, pero entonces parte de este experimento en la Universidad del Futuro es empezar a imaginar esos otros juegos. No sé, Matza, querías tú hablar ahorita y gracias Roberto por tus apreciaciones y por Muchas tu presencia. gracias. Mm, Hasta Así luego a que, todos. chao. Chao, gracias. Graças, Andrés, por la oportunidade desse diálogo que muito vai me ajudar na escritura de la conclusão dessa publicação que estamos fazendo sobre o colapso climático, porque quero encerrar a publicação com essa nota de esperança. E, e a nota de esperança essa pergunta que ele nasce. Como fazer comunidade? O que é comunidade? Como nos vincular-nos realmente, não apenas conectar-nos. Uma Ujú. comunidade de internet é uma comunidade? Como criar a comunidade concreta, física, mobilizando o que tu dizes, a atenção, o desejo e o tempo, não? Mm. Y, Creo y- que y essa otra pregunta é que a me grande surge, tarefa de hoje. ¿cómo movilizar la narrativa de la esperanza sin caer en las soluciones fáciles, inmediatas, sino una esperanza de más largo aliento, una esperanza que nos lleve a movilizar la voluntad de maneras más bonitas entre nosotros y no solamente una esperanza basada como en logros, productos o en si me salió o no me salió, sino como algo más profundo que ya de entrada nos satisfaga en lo que hacemos y algo muy importante que cómo podernos sentir útiles en la sociedad, de servirle a la sociedad, cómo sentir que lo que nosotros hacemos contribuye en alguna escenita que tengamos así por más pequeña que sea. Eso ya debería darnos mucho gozo y no depender nuestra, nuestra cuestión política solamente a nuestros representantes, que también es importante esa reflexión, pero no olvidar que política también es esta construcción vincular y de redes que físicas, virtuales, como sean, pero que sostengan estos principios de esperanza. Ahí yo siento esperanza. Hay otras cosas que no me dan tanta esperanza porque son como discursos muy vacíos, pero hay otras cosas donde yo estoy comprometido que me da alegría, me da esperanza. Entonces, como recuperar la esperanza es recuperar también el deseo propio, el deseo con el otro, y también sin falsas promesas, sino como con la promesa misma de que eso ya es la utopía, que eso ya es el cambio, que esa fidelidad con nuestro deseo y con acoger al otro sin esa abstracción, como a veces decía Roberto, que a veces nos pasa que una persona que es en 3D y lo volvemos casi un puntico, ¿cierto? Le quitamos todas las dimensiones, y, pues eso es seguir en las lógicas de la violencia, volver a restituir esa multidimensionalidad del ser humano, lo dan, son los encuentros, las conversaciones, los espacios colectivos, y eso es muy esperanzador. Y cuando yo te escuchaba hablar, Matza, del cambio climático, cada transición energética grande de la humanidad ha traído también grandes cambios en los paradigmas de pensamiento. Cada, y ahorita estamos en esta, ¿cierto? Pero esa no se queda solamente en el inmediatez de que vamos a cambiar una tecnología por otra, sino que la pregunta de fondo es la pregunta
por la energía en nuestra vitalidad y cómo cuidamos de ese pequeño espacio de que sabemos que no lo pueden, no lo pueden cooptar, sino que nosotros podríamos empezar a tener hábitos donde recuperar ese tiempo y esa energía. Es algo como de uno de los principios básicos de esa vitalización de lo cultural, porque sin eso nos va a quedar un poco más difícil. Una sociedad cansada, sin conexión que tú llamas, pues es muy atractiva a esos discursos inmediatos, rápidos, facilistas, y entonces ya este hecho mismo ya es un acto político de gran profundidad. Así que me gustaría, solo quería dejar este último mensaje que me parecería como importante porque siento que ese cambio climático en profundo también es un cambio en cambiar las coordenadas de cómo estamos trabajando con nuestro tiempo y con nuestra energía y no solamente si vamos a poner energía nuclear, obvio, eso también es importante reflexionarlo, pero también Hansi Freinas decía algo muy bonito, que había un giro irónico para que muchos de los problemas que tenemos requieren también una vuelta sobre nosotros mismos. Esos grandes problemas mundiales requieren otra vez una vuelta y una pregunta ahí, porque ahí están muchas de las respuestas. Y de demostrarnos que no, o decirnos que no es ahí, sino que la sigamos buscando afuera, es otro acto de expropiación de nuestras propias posibilidades de transformación, ya más profundas en el tiempo. Bueno. No sé qué palabras finales quieren para redondear la conversación, pero maravilloso haber estado con ustedes. Y con Helen, que es la primera vez que está acá en estas conversas, estuvo en Cachipay y bueno, con Helen estamos también trabajando y preguntándonos también cómo crear dispositivos de juego, narrativos, comunicativos, artísticos, como para empezar a traer un poco eso que estamos hablando acá de cierta manera, porque pues somos educadores también y nos interesa. Me gustaría contarnos un poquito, Matza, de ese libro, para dejar un poco esa nota también en la grabación, que nos cuentes de qué se trata ese libro de cambio climático y con quiénes lo están haciendo. Ujú. Sí, ese libro es una iniciativa de la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz de Brasil, que es una gran referencia en salud pública en Brasil. Y la Fundación Oswaldo Cruz ha entendido que los cambios climáticos ponen una cuestión enorme eh, a los servicios de salud pública. Y las olas de calor, las catástrofes climáticas que van a ocurrir cada vez con más frecuencia, todo eso va a sobrecargar los sistemas de salud. Y las personas tienen que tomar su salud, la salud colectiva, en sus propias manos. Y el libro, la Fundación Oswaldo Cruz está colaborando con CECIP, que es la organización a la cual yo pertenezco, para producir ese material que tiene una publicación en papel, un libro, y también vídeos que van a ser discutidos en las escuelas, en las comunidades, Ellen, las comunidades en el sentido de, de movimientos y organizaciones que comparten un mismo territorio y que pueden juntarse, articularse en torno de una cuestión común. Y la cuestión común en ese momento es cómo sobrevivir a, la, a los eventos climáticos extremos que van a tornarse cada vez más frecuentes a partir de ahora, que ya estão se tornando mais frequentes. Estamos em pleno colapso climático, não é algo que vai acontecer, está ocorrendo. Então, as comunidades em los territórios tienen van a, se não estão agora a organizar-se, vão ter que organizar-se quando empezar a haver escassez de alimento e escassez de água. São duas coisas que vão acontecer necessariamente mais tarde, dentro de 10 anos, ou talvez menos, ou 20, não sei quando, à medida que os fenômenos climáticos se miúdam.
van a tener que organizarse, articularse para responder enquanto coletivo a isso, para sobreviver e, ao mesmo tempo, criar algo, um futuro diferente para seus filhos. Então, a publicação invita las personas a reflexionar sobre lo que causó ese colapso. Y el foco es lo que causa ese colapso, es la forma de relación que 1% de la humanidad ha estabelecido com a natureza e com o planeta, uma forma de exploração da natureza como se não houvesse limites, como se a natureza fosse inesgotável. Uma forma de relação com a natureza que transforma todo em mercância, que é centrada em la ganancia, no lucro. Então, essa forma de relação ha criado el colapso em que estamos. Y para enfrentar esa situación, nosotros, la sociedad civil, no podemos contar con los gobiernos, porque infelizmente los gobiernos están articulados con las grandes empresas productoras de petróleo, las grandes, con el agronegocio. Los gobiernos están asociados con el agronegocio, con el petróleo y con las tecnologías de comunicación e información, que son otros grandes destruidores del medio ambiente con sus plantas que abrigan los computadores y necesitan de agua y otros recursos para vivir. Entonces, los gobiernos están siendo alertados de ese colapso desde el ciclo pasado, cuando se formó el Panel Internacional del Clima, y no hacen nada, no están, acuerdan disminuir las emisiones de carbono, pero están aumentando a cada año esas emisiones. Y hacen eso porque con el consentimiento de la gran mayoría de la población que no está consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, ahora que la agua está por el pescozo de la humanidad, de los 90%, porque ese 1% siempre puede refugiarse en la Groenlandia o en los polos donde el calor no va a ser extremo. Pero millones de personas van a morir en las zonas de calor y de hambre si ahora no nos movilizamos y presionamos por bajar las emisiones de petróleo. Eso significa mudar muchas cosas importantísimas para la mayoría de las personas, como por ejemplo las viajes en aéreas, los transportes colectivos, las guerras. Pensa na quantidade de carbono que uma guerra como a dos Estados Unidos e Irã provoca. Uma coisa é fazer as pessoas reflexionarem sobre a causa dessa situação, mobilizá-las para que pressionem os governos e as empresas a diminuírem as emissões de carbono e, ao mesmo tempo, reforçar as iniciativas em los territórios de criação de alternativas a esse modo. Se te fue el audio, Matza. ¿Tienes el audio apagado? ¿Tienes el audio? E terceiro ponto é como invitar as pessoas a preparar-se em los territórios para sobreviver a los desafios que a repetição de los eventos climáticos extremos vai atrair para as comunidades. Há que
empezar a cultivar sus propios alimentos. Hay que comenzar a abandonar las grandes ciudades, las metrópoles que van a tornar-se trapas dentro de algumas décadas. Né? Pense numa metrópole como São Paulo, sem água. Mm. É o caos. Y visualizar que eso puede venir y es muy seguro que pase. E não ficar, Sin, sin, não ficar sin, com medo, pero no con hay miedo, pero hay que visualizar que mobilizar-se eso para puede fazer pasar. coisas por la vida, com Claro. alegria, não deixar de estar feliz, de cantar, em meio a essa catástrofe, porque temos a confiança de que isso vai passar. O Mm. capitalismo está a morrer, isso Irnos é a entrenando. agonia do capitalismo. E as comunidades que estão criando essas islas de sanidade van a brotar desses escombros desse modelo letal e criar uma biocivilização. Esta é a visão, essa é a intenção, que pode realizar-se ou não, Mm. pero pode realizar-se apenas se todos estão mobilizados em torno disso. Ujú. Estamos em uma situação que é como a del gato de Schrödinger, que está muerto e vivo ao mesmo tempo. Ujú. Não sabemos se o gato vai tomar o veneno ou não vai tomar. Mm. E No, nessa pero situação, o gato toma o veneno se as pessoas não se movem, não se mobilizam, não fazem nada e ficam passivas diante do que ocorre. E o gato não toma o veneno e vive se as pessoas agora têm coragem de mirar a gravidade da situação e dizer: vamos a unir-nos, vamos a articular-nos e vamos sobreviver. bueno, Helen, ¿tienes A algunas palabras? publicação chama-se Cuidado Clima. Ah, buenísimo. Cuando lo tengas, nos gustaría conocerlo. Y acá también hemos estado pensando también a través de los juegos, cómo trabajar un juego que permita traer la comprensión de las causas de lo que está pasando, lo que tú estás diciendo, pero lanzar la imaginación a qué cosas también se pueden construir. Creo que el modelo de vivir en espacios de tanta gente reunida, no son la urbanización tan desmedida, no trae cosas tan buenas y yo creo que empezar a pensar otras formas de democracia, otras formas de organizar la ciudad, otras redes de alimentos, así empezar a abrir esa imaginación colectiva hace parte también de cómo los educadores podemos estar construyendo futuros esperanzadores. Mira Certamente. este libro Rebecca Solnit, recogiendo un poco Esperanza en la Oscuridad, algo así, donde recoge experiencias de eventos de terremotos, de tragedias y de cosas así, y el libro recoge las formas de organización de lo común en medio de los desastres y muestra formas muy efectivas de cómo la gente se empezó a organizar. Quizás de pronto esos mensajes de la organización colectiva y de la coordinación social vayan a llegar de unas maneras muy abruptas con cosas desmedidas que pueden empezar a pasar. Pero entonces ya empezar a crear la lógica de la colaboración para esas cosas y de mirar experiencias y de recabar también de cómo esa creatividad también ha surgido en esos momentos, va a ser algo parte del proceso también educativo Sim, bonito. Entonces me parece chévere perfeito. lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, Marta. No sé, de pronto, ya para ir cerrando también, para que no nos quede tan largo nuestra conversa, Helen, algunas palabras finales, alguna reflexión si quieres o... No, no, gracias por el espacio. Es maravilloso poder escuchar, aprender. Yo creo que ya lo habíamos dicho alrededor de durante la conversación que en esa importancia de redistribuir la atención, redistribuir la atención y redistribuir, como dices, más de la energía entre personas. Creo que es valioso y estos espacios precisamente son esos, Mm. con el deseo solamente de escuchar a otra persona, sin ninguna otra pretensión, sin ninguna otra planeación, digamos, extrema, ni Ujú. creo que eso que es muy valioso y me llevo sobre todo esa pregunta, más bien
ese horizonte. Creo que es un horizonte muy, muy importante en este momento, sobre la redistribución de esos lugares atencionales que tenemos entre las personas. Creo Mm, que eso es bien valioso. No lo había nunca pensado desde ese lugar y creo que me lo llevo así porque creo que tiene mucha resonancia con las cosas que pues a mí me interesan y hemos venido también pensando mm. con pues otros compañeros y compañeras. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Helen, y a Matza por tu compañía y tu presencia. Siempre lindo encontrarme con ustedes. Un abrazo. Ah, Mm. Andrés, Andrés, una cosita. Me gustó muchísimo esa historia del juego. Y vamos a conversar más sobre eso, cómo podría ser ese juego, porque Hagamos una creo alianza que entre una... la universidad y el CECIPI para ese diseño y nos metemos Sí, en sí, pensarlo. podemos hacer eso, porque, ves, una de las grandes dificultades, estamos en esa situación porque las personas tienen, nosotros, la humanidad, tiene una facilidad mucho grande de imaginar escenarios apocalípticos, Mm, futuros que no queremos. mm, Pero hay una dificultad en imaginar los futuros que queremos, y esa es la pregunta política. Ujú, esa es las la pregunta utopias política por excelencia. positivas. Las utopías constructivas en las que nos podemos vincular para hacerlas realidad en escala pequeña primero y irlas amplificando. Sí, Mm, sí, tenemos mm, que visualizar cómo puede ser. Los microejemplos muestran, ves, essas pessoas realizaram, isso pode criar escala, isso poderia ampliar-se. Pense ujú, nas moedas solidárias, pense nas cooperativas, pense na agrofloresta, na permacultura. mm, Tudo isso já existe. claro, Hay solamente que criar escala. escala, E sí, a ¿no? arte, para mim, tudo isso tem que estar mesclado com arte e com amor, sabe? São os veículos, essa é a água que todo dissolve, que transforma, a arte e o amor.